Me llamo Teresa Mendoza, tengo 74 años y nunca pensé que las palabras más aterradoras que escucharía en mi vida saldrían de la boca inocente de mi nieta de 8 años durante la cena de Nochebuena. Mientras escribo esto, mis manos aún tiemblan al recordar ese momento que dividió mi vida en un antes y un después. Ese momento en que me di cuenta de que la persona en quien más confiaba en mi familia había estado planeando mi muerte. Era la noche del 24 de diciembre de 2024, y mi comedor nunca había lucido más hermoso. Las velas doradas proyectaban una luz cálida sobre la mesa de roble que había heredado de mi madre, creando un ambiente mágico que reflejaba décadas de tradiciones navideñas familiares. El mantel de encaje blanco que solo sacaba para ocasiones especiales estaba perfectamente extendido, adornado con el centro de mesa de pinos y rosas rojas que mi nuera Claudia había insistido en arreglar esa mañana. «Teresa, déjame encargarme de toda la decoración este año», me había dicho con esa sonrisa que ahora, en retrospectiva, reconozco como calculadamente perfecta. «Tú has trabajado tanto durante todos estos años preparando las fiestas para la familia. Es hora de que te relajes y disfrutes». La mesa brillaba con la vajilla de porcelana china que había sido un regalo de bodas hace 50 años, cada plato colocado con precisión milimétrica, los cubiertos de plata ancestrales reflejando la luz de las velas como pequeños espejos. El aroma de pavo asado, puré de papas con mantequilla y mi stuffing tradicional de cornbread llenaba el aire, mezclándose con el perfume de los pinos navideños y las velas aromáticas de canela. Pero lo que más me llenaba de alegría esa noche no era la decoración perfecta o la comida deliciosa. Era ver a mi familia reunida alrededor de esa mesa. Mi hijo Eduardo, de 45 años, mi guapo hijo que había heredado los ojos verdes de su padre y que trabajaba como ingeniero civil. Mi nuera Claudia, de 38 años, con su cabello rubio perfectamente peinado y su vestido rojo que parecía haber sido elegido específicamente para complementar la decoración navideña. Y mi pequeño tesoro, mi nieta Sofía, de 8 años, con sus coletas castañas y su vestido verde con lentejuelas que brillaban cada vez que se movía. «Abuela», había dicho Sofía mientras yo encendía las últimas velas, «¿por qué las Navidades en tu casa siempre se sienten tan especiales?» «Porque están llenas de amor, mi cielo», le había respondido, besando la coronilla de su cabeza que olía a champú de fresa. Cuando las personas que amas están reunidas en un lugar, ese lugar se convierte en mágico. Eduardo había estado de excelente humor toda la tarde, contándome historias sobre sus proyectos de construcción más recientes y haciendo reír a Sofía con sus chistes tontos de papá. Llevaba puesto su suéter navideño tradicional, uno con un reno bordado que Sofía le había regalado el año anterior, y cada vez que se reía, sus ojos se arrugaban en las esquinas de la misma manera que lo habían hecho desde que era niño. Claudia había estado inusualmente solícita toda la semana, ofreciéndose a ayudar con cada aspecto de la preparación navideña. «Teresa, por favor, déjame cocinar este año», había insistido. «Quiero que esta Navidad sea especial para ti». Había preparado prácticamente toda la cena, desde el pavo hasta los acompañamientos, trabajando en mi cocina durante horas con una dedicación que había encontrado conmovedora en ese momento. «Esta salsa de gravy está deliciosa, Claudia», había comentado Eduardo mientras se servía una segunda porción. «¿Cuál es tu secreto?» «Es una receta especial», había respondido Claudia, sus ojos brillando de una manera que entonces había interpretado como orgullo culinario. «Tiene ingredientes muy específicos que le dan un sabor único». Durante la cena habíamos hablado sobre el año que había pasado, sobre los planes para el nuevo año, sobre la escuela de Sofía y sus clases de ballet. Yo había estado sintiéndome particularmente nostálgica, recordando las Navidades pasadas cuando Eduardo era pequeño, cuando mi esposo Roberto aún estaba vivo para tallar el pavo y contar sus historias interminables sobre sus propias infancias navideñas. «Mamá Teresa», había dicho Claudia en un momento, usando el nombre cariñoso que había comenzado a usar después de su matrimonio con Eduardo hace 9 años. «Quería agradecerte por todo lo que has hecho por nuestra familia este año, especialmente por ser tan generosa con la herencia de tu hermana».
La mención de la herencia de mi hermana Carmen había creado un momento de silencio incómodo en la mesa. Carmen había muerto 6 meses atrás, dejándome su casa en el distrito histórico de la ciudad, una propiedad que había sido evaluada en más de $1 millón debido a su ubicación privilegiada y su valor arquitectónico. Era un regalo inesperado que había cambiado significativamente mi situación financiera. Carmen habría querido que la propiedad se quedara en la familia, había respondido, aunque había notado cómo los ojos de Claudia se habían iluminado cuando mencioné la familia. Durante las últimas semanas, Claudia había estado haciendo comentarios sutiles pero persistentes sobre mis planes para esa propiedad, sugiriendo que sería sabio hacer algunos cambios en mi testamento para proteger el futuro de Sofía y asegurar que la propiedad se mantuviera en la familia directa. Después de la cena principal, mientras Eduardo ayudaba a Sofía a abrir algunos de sus regalos de Nochebuena, Claudia había insistido en servir el postre que había preparado, un trifle elaborado con capas de bizcocho, crema y frutas que había tomado horas en preparar. «Esto se ve increíble, mi amor», había dicho Eduardo, besando la mejilla de Claudia. «Te has superado este año». Era aproximadamente a las 9:30 de la noche cuando ocurrió el momento que cambiaría todo para siempre. Sofía había estado jugando silenciosamente con uno de sus nuevos juguetes, un set de arte que le había regalado, cuando de repente se levantó de su silla con una expresión extraña en su rostro pequeño. Sus ojos, normalmente brillantes con la alegría infantil, estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. Se acercó a mi silla lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo. Podía ver que estaba luchando internamente con algo, que había algún conflicto terrible ocurriendo en su mente de 8 años. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté suavemente, extendiendo mis brazos hacia ella. Sofía miró hacia donde estaba sentada su madre, luego de vuelta hacia mí y después nuevamente hacia Claudia. Sus pequeñas manos estaban temblando y pude ver que estaba tratando de tomar una decisión muy difícil para alguien de su edad. Finalmente se inclinó hacia mí, su pequeño cuerpo presionándose contra mi silla, y puso su boca cerca de mi oído. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro, tan bajo que tuve que concentrarme completamente para escuchar sus palabras. «Abuela, mamá quiere que mueras esta noche». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las risas de Eduardo se desvanecieron en el fondo. El crepitar de las velas se volvió ensordecedor. El tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea sonaba como golpes de martillo en mis oídos. «¿Qué dijiste, mi amor?», susurré de vuelta, esperando haber escuchado mal, esperando que sus palabras fueran el producto de alguna confusión infantil o de algún juego imaginario que no entendía. «Mamá dijo que necesitas morirte esta noche para que podamos tener la casa bonita de tía Carmen», continuó Sofía, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Ella puso medicina especial en tu comida para que tu corazón se detenga, como el de mi hámster cuando se murió». Sentí como si alguien hubiera vertido agua helada directamente en mis venas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en la mesa podían escucharlo. Mis manos, que habían estado descansando suavemente en el regazo, comenzaron a temblar de manera incontrolable. Miré por encima de la cabeza de Sofía hacia donde Claudia estaba sentada al otro lado de la mesa. En el momento exacto en que nuestros ojos se encontraron, vi algo que me heló hasta los huesos. La sonrisa perfecta que había estado manteniendo durante toda la cena se desvaneció completamente, reemplazada por una expresión de pánico puro. Pero antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, me gustaría pedirles a quienes están siguiendo esta historia que verifiquen si ya están suscritos al canal. Y escriban en los comentarios, ¿desde dónde están viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias de misterios familiares. Claudia sabía que Sofía me había contado algo. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que su respiración se había vuelto más rápida, en cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Sofía», dijo Claudia con voz tensa, intentando sonar casual pero fallando completamente. «Ven acá, cariño. Es hora de que abras tu regalo especial de mamá». Pero Sofía no se movió de mi lado. En lugar de eso,
Se aferró más fuerte a mi brazo, como si intuitivamente supiera que alejarse de mí en ese momento podría ser peligroso. ¿Qué están susurrando ustedes dos?, preguntó Eduardo con una sonrisa, claramente sin darse cuenta de la tensión que había surgido en la habitación. ¿Están planeando alguna travesura navideña? Eduardo, dije, tratando de mantener mi voz estable mientras mi mente correría a 1000 millas por hora. ¿Podrías ayudarme a traer más café de la cocina? Era una excusa transparente para alejarnos de la mesa, pero necesitaba un momento para procesar lo que Sofía me había dicho y para decidir cómo manejar esta situación imposible. Por supuesto, mamá, respondió Eduardo, levantándose de su silla. Yo puedo traer el café, se ofreció Claudia rápidamente, comenzando a levantarse también. No, dije con más firmeza de la que había pretendido. Eduardo y yo podemos manejarlo. Mientras Eduardo y yo nos dirigíamos hacia la cocina, pude sentir los ojos de Claudia siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Sofía se había quedado en el comedor, pero había regresado a su silla y estaba observando a su madre con una expresión que no había visto nunca en el rostro de una niña tan pequeña. Miedo genuino y profundo. En la cocina, Eduardo comenzó a preparar una nueva cafetera, silbando suavemente un villancico navideño, completamente ajeno a la crisis que se estaba desarrollando a solo unos metros de distancia. Eduardo, comencé cuidadosamente, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Claudia últimamente? ¿Extraño cómo?, preguntó, midiendo el café con la misma precisión meticulosa que aplicaba a sus proyectos de ingeniería. Más interesada en mis asuntos financieros de lo usual, más preguntas sobre mi testamento, sobre la propiedad de Carmen. Eduardo se detuvo por un momento, considerando mi pregunta. Bueno, supongo que ha mencionado esas cosas más frecuentemente desde que heredaste la propiedad de tía Carmen, pero pensé que solo estaba preocupada por tu bienestar, asegurándose de que tuvieras todo en orden. ¿Y no te parece extraño que haya insistido en cocinar toda la cena este año? ¿Que no me haya permitido ayudar con nada en mi propia cocina? Mamá, dijo Eduardo, volteándose para mirarme con una expresión de confusión gentil. Pensé que estarías feliz de que alguien más se hiciera cargo por una vez. Te has estado quejando durante años de que las fiestas son mucho trabajo. Era verdad que me había quejado del trabajo que implicaban las celebraciones familiares, pero Eduardo no entendía que la diferencia entre elegir descansar y ser forzada a mantenerse alejada de mi propia cocina. Eduardo, dije, tomando sus manos en las mías, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Sofía me acaba de decir algo muy perturbador. ¿Qué tipo de cosa perturbadora? Antes de que pudiera responder, Claudia apareció en la entrada de la cocina, su sonrisa forzada de vuelta en su lugar, pero no alcanzando sus ojos. ¿Están bien aquí?, preguntó. Sofía estaba preguntando por ustedes. Estamos bien, respondí, estudiando su rostro cuidadosamente. Solo necesitaba un momento para hablar con Eduardo sobre algo. ¿Sobre qué? La pregunta salió más rápido y más urgente de lo que probablemente había pretendido. Sobre los planes para mañana, mentí suavemente. Quería asegurarme de que tuviéramos todo coordinado para el almuerzo de Navidad. Claudia me miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de determinar si yo estaba diciendo la verdad o no. Por supuesto, dijo finalmente, pero tal vez deberíamos regresar al comedor. Sofía se está poniendo un poco ansiosa sin nosotros allí. Mientras regresábamos al comedor, llevando la cafetera y las tazas, mi mente estaba corriendo con posibilidades terribles. ¿Era posible que Sofía hubiera entendido mal algo que había escuchado? ¿Era posible que Claudia realmente hubiera estado planeando envenenarme durante la cena de Nochebuena? Pero mientras observaba a Claudia interactuar con Sofía durante el resto de la velada, comencé a notar cosas que no había observado antes. La forma en que evitaba el contacto visual directo con su hija, cómo sus respuestas a las preguntas inocentes de Sofía parecían cuidadosamente calculadas, y más inquietante de todo, cómo constantemente intentaba dirigir la conversación lejos de cualquier tema que pudiera llevar a más revelaciones. A las 10:30, Claudia anunció que era hora de que Sofía se fuera a dormir. «Pero mamá», protestó Sofía, «es Nochebuena, ¿no puedo quedarme despierta un poco más?» «Ya es muy tarde para una niña pequeña», insistió Claudia. «Además, Santa Claus no viene si los niños no están dormidos».
Mientras Claudia llevaba a Sofía arriba para prepararla para la cama, pude escuchar voces elevadas provenientes del dormitorio de huéspedes donde se estaban quedando. No podía distinguir las palabras específicas, pero el tono de Claudia sonaba severo, casi amenazante. Cuando regresaron 15 minutos después, Sofía había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y se aferró a mí con una desesperación que me partió el corazón. «¿Qué pasó arriba?», le pregunté a Claudia. «Sofía estaba siendo dramática sobre irse a dormir», respondió Claudia casualmente. «Ya sabes cómo pueden ser los niños en las fiestas». Pero la mirada que Sofía me dirigió mientras Claudia hablaba me decía una historia completamente diferente. Era una mirada de alguien que había sido amenazada, de alguien que tenía miedo de las consecuencias de haber dicho la verdad. Esa noche, después de que Eduardo, Claudia y Sofía se hubieran ido a sus habitaciones, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, repasando cada detalle de la velada, cada palabra que Sofía había susurrado, cada expresión que había cruzado el rostro de Claudia. Y lentamente, horriblemente, comencé a darme cuenta de que mi nieta de 8 años me había salvado la vida al encontrar el valor de advertirme sobre el plan de su propia madre para asesinarme en Nochebuena. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer con esta información que podría destruir a mi familia, pero que también podría ser la única cosa que me mantuviera viva? Para entender completamente la magnitud de lo que había descubierto a través de las palabras valientes de mi nieta, necesito llevarlos de vuelta a los meses anteriores a esa Nochebuena fatídica, cuando lo que ahora reconozco como el plan de asesinato de Claudia había comenzado a ejecutarse de manera tan sutil que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba siendo envenenada sistemáticamente. Todo comenzó en julio, aproximadamente un mes después del funeral de mi hermana Carmen. Yo había estado lidiando con el dolor de perder a la única hermana que me quedaba, una mujer extraordinaria que había dedicado su vida a restaurar casas históricas y que me había dejado su obra maestra, una mansión victoriana de 1892 en el distrito histórico más prestigioso de la ciudad. La casa de Carmen no era solo una propiedad valiosa, era una obra de arte arquitectónica. Había pasado 20 años restaurándola meticulosamente, devolviendo cada detalle a su gloria original del siglo XIX. Los pisos de madera de roble relucían como espejos, los vitrales originales proyectaban arcoíris de colores por las habitaciones, y cada habitación estaba amueblada con antigüedades auténticas que Carmen había coleccionado durante décadas. Cuando el abogado de Carmen me informó que me había heredado la propiedad, estimada en $1.2 millones, me quedé completamente atónita. Carmen y yo habíamos sido cercanas, pero nunca había esperado un regalo tan extraordinario. Su hermana dejó instrucciones específicas. Me había dicho el abogado Harrison durante la lectura del testamento. Quería que la casa se quedara en la familia, y sentía que usted era la persona más apropiada para preservar su legado. Era una responsabilidad abrumadora, pero también un honor increíble. La casa representaba no solo una seguridad financiera inesperada para mis años dorados, sino también la oportunidad de preservar el trabajo de vida de Carmen. Fue aproximadamente 2 semanas después de heredar la propiedad cuando comenzaron los síntomas. Al principio fueron tan sutiles que los atribuí al estrés del duelo y a la ansiedad de manejar una herencia tan significativa. Mareos ocasionales cuando me levantaba muy rápido, fatiga inusual por las tardes, dolores de cabeza leves que aparecían y desaparecían sin patrón aparente. «Teresa, te ves un poco pálida últimamente», había observado mi vecina Margaret durante una de nuestras caminatas matutinas habituales. «¿Te has estado sintiendo bien?» «Solo cansada», había respondido, aunque secretamente había comenzado a preocuparme por estos síntomas nuevos. A los 74 años, cualquier cambio en la salud puede ser alarmante. Fue durante este periodo cuando Claudia comenzó a mostrar un interés inusual en mi bienestar. Empezó a visitarme con más frecuencia, siempre trayendo comida casera e insistiendo en que necesitaba cuidar mejor de mí misma. «Teresa, no puedes seguir viviendo sola a tu edad, especialmente ahora que no te has estado sintiendo bien», me había dicho durante una de sus visitas en agosto, mientras desempacaba una lasaña que había preparado. «Eduardo y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de que te mudes con nosotros».
La sugerencia me había sorprendido. Claudia nunca había mostrado interés en que me mudara con su familia antes, y yo había sido muy clara durante años sobre mi deseo de mantener mi independencia mientras fuera posible. Agradezco la preocupación, Claudia, pero me siento bien viviendo aquí. Y ahora que tengo la casa de Carmen como respaldo financiero, puedo permitirme ayuda doméstica si la necesito. Ah, sí, la casa de Carmen, había dicho Claudia, y algo en su tono me había hecho prestar más atención. ¿Has decidido qué vas a hacer con esa propiedad? Todavía estoy considerando mis opciones. Tal vez la convierta en un bed and breakfast, o tal vez simplemente la mantenga como una inversión. ¿Has pensado en venderla? Una propiedad de ese valor podría proporcionarte una seguridad financiera increíble para tus últimos años. Carmen pasó 20 años restaurando esa casa, Claudia. No voy a venderla a menos que sea absolutamente necesario. Había notado cómo la expresión de Claudia había cambiado cuando dije eso, cómo sus ojos se habían endurecido ligeramente antes de que recuperara su sonrisa preocupada. Por supuesto, entiendo el valor sentimental. Pero Teresa, también tienes que ser práctica. ¿Qué pasará con esa propiedad cuando... Bueno, cuando ya no estés aquí? ¿No sería mejor asegurar que Eduardo y Sofía tengan acceso directo a esos recursos? Era la primera vez que Claudia había mencionado específicamente mi muerte, como algo que debería estar considerando activamente en mis planes financieros. En ese momento, lo había atribuido a preocupación genuina, pero ahora, recordando esa conversación, veo que había sido el comienzo de su campaña para acelerar mi muerte. Durante agosto y septiembre, los síntomas extraños continuaron y gradualmente empeoraron. Los mareos se volvieron más frecuentes, especialmente después de las comidas. La fatiga se intensificó hasta el punto de que necesitaba siestas de 2 horas por las tardes. Los dolores de cabeza se volvieron más severos y duraron más tiempo. Teresa, creo que deberías ver a un doctor, había sugerido Claudia durante una de sus visitas cada vez más frecuentes. Estos síntomas podrían indicar algún problema serio. Había programado una cita con mi médico de cabecera, el doctor Rodríguez, quien me había tratado durante los últimos 15 años. Después de un examen completo y análisis de sangre, me había dado noticias tranquilizadoras. Sus niveles están todos dentro del rango normal para alguien de su edad, Teresa, me había dicho, revisando los resultados en su computadora. Su presión arterial es estable, su corazón suena fuerte, y no veo indicaciones de problemas serios. Entonces, ¿por qué me he estado sintiendo tan mal? Podría ser estrés relacionado con el duelo por su hermana, o tal vez necesita ajustar sus medicamentos. A veces, a medida que envejecemos, nuestros cuerpos procesan los medicamentos de manera diferente. Había salido de la consulta sintiéndome tranquilizada, pero los síntomas continuaron. De hecho, parecían empeorar durante las semanas que siguieron a mi visita médica. Fue durante este periodo cuando Claudia intensificó sus esfuerzos culinarios. Comenzó a traerme comida casera 2 o 3 veces por semana, siempre con explicaciones elaboradas sobre por qué era importante que comiera bien para mantener mi salud. «Te hice tu sopa de pollo favorita», me había dicho una tarde de octubre, llevando una olla grande y aromática, con todas las hierbas especiales que te ayudarán a sentirte mejor. «Claudia, realmente no necesitas cocinar para mí tanto. Puedo manejar mis propias comidas». «Nonsense, Teresa. Estás pasando por un momento difícil, y es lo mínimo que puedo hacer como tu nuera. Además, me encanta cocinar para la familia». Lo que ahora reconozco como profundamente siniestro era cómo Claudia siempre insistía en servirme personalmente mi porción, y como siempre se aseguraba de que terminara todo lo que estaba en mi plato. «Teresa, necesitas comer más», había insistido durante una cena familiar en octubre. «Has perdido peso, y eso no es bueno a tu edad». Era verdad que había perdido peso, aproximadamente 10 libras durante el otoño, pero había atribuido eso a los síntomas de malestar que habían estado afectando mi apetito. En noviembre, los síntomas se intensificaron dramáticamente. Comencé a experimentar náuseas regulares, especialmente por las mañanas. Mis manos comenzaron a temblar ocasionalmente y desarrollé una sensibilidad inusual a las luces brillantes. «Teresa, estos síntomas están empeorando», había observado Claudia durante una de sus visitas de verificación que ahora realizaba diariamente.
Creo que deberías considerar seriamente mudarte con nosotros, al menos temporalmente, hasta que los doctores puedan averiguar qué está causando estos problemas. No, Claudia, quiero quedarme en mi propia casa. Pero ¿qué pasa si tienes una emergencia médica durante la noche? ¿Qué pasa si te caes y no puedes llegar al teléfono? Sus argumentos sonaban lógicos y llenos de preocupación genuina, pero algo en mi instinto me hacía resistir sus sugerencias. Tal vez era mi naturaleza independiente, o tal vez alguna parte subconsciente de mí estaba detectando que algo no estaba bien con toda la situación. Fue durante este tiempo que Claudia comenzó a presionarme más agresivamente sobre mis arreglos financieros. Teresa, si algo te pasara, ¿Eduardo sabría cómo manejar tus asuntos? ¿Tienes tu testamento actualizado para incluir la propiedad de Carmen? Todo está en orden, Claudia. ¿Pero Eduardo está listado como tu heredero principal? ¿Con Sofía como la siguiente en línea? Eduardo heredará todo, por supuesto. Es mi único hijo. ¿Y qué hay de la casa de Carmen específicamente? ¿Está claramente designada para ir a Eduardo? Estas preguntas sobre mi muerte y mi testamento se volvieron más frecuentes y más insistentes durante noviembre. Claudia parecía obsesionada con asegurar que entendiera exactamente cómo funcionaría mi herencia, especialmente en relación con la propiedad valiosa de Carmen. Teresa, tal vez deberías considerar hacer algunos cambios a tu testamento ahora que tu situación financiera ha cambiado tan dramáticamente. Había sugerido una tarde mientras me servía una taza de té que había preparado especialmente. Podrías establecer un fideicomiso específicamente para la educación de Sofía, o tal vez hacer arreglos para que Eduardo tenga acceso inmediato a los recursos si algo te pasara repentinamente. ¿Por qué estás tan preocupada por mi muerte, Claudia? El doctor dijo que estoy fundamentalmente sana. No estoy preocupada por tu muerte, Teresa. Estoy preocupada por tu planificación financiera. A tu edad, es importante tener todo en orden. Pero sus preguntas persistentes sobre mi testamento, combinadas con mi salud deteriorante y su presencia cada vez más constante en mi vida, habían comenzado a crear una ansiedad que no podía explicar completamente. En diciembre, 2 semanas antes de Navidad, tuve lo que solo puedo describir como una crisis de salud significativa. Despertarme una mañana sintiéndome tan mareada que apenas podía mantenerme de pie, con náuseas tan severas que no podía retener líquidos, y con un dolor de cabeza tan intenso que la luz del sol me resultaba insoportable. Llamé a Eduardo en pánico, y él inmediatamente vino con Claudia para llevarme al hospital. «No te preocupes, mamá», me había tranquilizado Eduardo mientras me ayudaba a caminar hacia su carro. «Vamos a averiguar qué está causando esto». En el hospital, después de horas de pruebas y análisis, los doctores llegaron a la misma conclusión que mi médico de cabecera. No había indicaciones de problemas médicos graves. Sus niveles son normales, sus órganos están funcionando bien, y no vemos evidencia de infección o enfermedad, me había dicho la doctora Williams en la sala de emergencias. Es posible que esté experimentando una reacción a algún medicamento, o tal vez hay algún factor de estrés en su vida que está manifestándose físicamente. ¿Qué tipo de factor de estrés?, había preguntado Claudia, quien había permanecido a mi lado durante toda la visita al hospital. ¿Duelo? ¿Ansiedad financiera? ¿Cambios en la rutina diaria? Incluso ciertos alimentos o suplementos pueden causar síntomas como estos en personas mayores. Mientras regresábamos a casa desde el hospital, Claudia había sido inusualmente silenciosa. Cuando le pregunté si estaba bien, había respondido que estaba preocupada por mi salud y que tal vez era hora de considerar opciones de cuidado más intensivas. ¿Qué tipo de opciones de cuidado?, había preguntado. Bueno, hay comunidades de retiro muy buenas donde tendrías acceso médico las 24 horas, o podrías contratar una enfermera de tiempo completo, o podrías mudarte con nosotros, donde podríamos vigilarte constantemente. Todas sus sugerencias involucraban alejarme de mi casa y de mi independencia, y todas habrían puesto mis asuntos financieros bajo su influencia más directa. Fue esa noche, después de regresar del hospital, cuando finalmente comencé a sospechar que algo más siniestro podría estar ocurriendo. Estaba organizando mis medicamentos para la semana siguiente cuando noté algo extraño. Faltaban varias píldoras de mi prescripción de presión arterial. Había llenado la prescripción apenas 3 días antes,
pero cuando conté las píldoras restantes, faltaban al menos 6 cápsulas. Al principio pensé que tal vez había contado mal, pero cuando revisé cuidadosamente, no había duda. Alguien había tomado píldoras de mi medicamento. ¿Pero quién habría hecho eso? ¿Y por qué? La única persona que había tenido acceso a mi cocina y mis medicamentos durante esos días había sido Claudia, quien había estado viniendo diariamente para verificar mi estado y traerme comida. Esa noche, por primera vez desde que habían comenzado mis síntomas de salud, comencé a preguntarme si mi nuera había estado envenenándome lentamente durante meses, preparando el terreno para lo que ahora entiendo que había sido planeado como mi muerte natural en Nochebuena. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿cuánto tiempo había estado Claudia planeando matarme? ¿Y qué habría pasado si mi pequeña nieta no hubiera encontrado el valor para advertirme sobre el plan final de su madre? El día después de Nochebuena, desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Por primera vez desde julio, mi cabeza no estaba nublada por mareos o dolores de cabeza. Mi estómago no se retorcía con náuseas, y mis manos no temblaban al sostener mi taza de café matutino. Era como si mi cuerpo hubiera comenzado a liberarse de los efectos de cualquier veneno que Claudia había estado administrándome durante meses. Pero con esa claridad también vino una comprensión aterradora de la verdadera magnitud de lo que había estado sucediendo. No solo había estado siendo envenenada sistemáticamente, había estado siendo manipulada psicológicamente para dudar de mi propia cordura y capacidad de vivir independientemente. Decidí que necesitaba confrontar a Claudia directamente, pero sabía que tenía que ser estratégica sobre cómo manejar la situación. Si realmente había estado tratando de matarme, una confrontación directa podría ser peligrosa, tanto para mí como para Sofía. A las 10 de la mañana, Claudia llamó a mi puerta con su sonrisa habitual y una bandeja de desayuno casero. «Buenos días, Teresa», dijo alegremente, como si la noche anterior no hubiera estado cargada de tensión y revelaciones terribles. «Te traje huevos benedictinos y panqueques de arándanos. Pensé que después de una noche tan larga necesitarías un desayuno nutritivo». «Qué considerada», respondí, manteniendo mi voz calmada mientras estudiaba su rostro cuidadosamente. «Pero no tengo mucha hambre esta mañana. Teresa, necesitas comer. Has perdido demasiado peso últimamente, y eso no es saludable para alguien de tu edad». «Claudia», dije, dirigiéndome hacia la sala de estar en lugar de permitir que me llevara hacia la cocina, «necesito preguntarte sobre algo que Sofía me dijo anoche». Vi cómo su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por algo más cauteloso y calculador. «¿Qué tipo de cosa te dijo Sofía?», preguntó, siguiéndome pero manteniendo cierta distancia. «Me dijo que escuchó que estás planeando envenenarme». El silencio que siguió fue tan tenso que podía sentirlo vibrando en el aire entre nosotras. Claudia se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, su rostro atravesando una serie de expresiones: shock, pánico, y luego algo que se parecía peligrosamente a la furia. «Teresa», dijo finalmente, su voz tomando un tono que nunca había escuchado de ella antes. «Esa es una acusación muy seria y muy perturbadora». «Sí, lo es. ¿Realmente crees que yo, tu nuera que te ha estado cuidando durante meses, estaría tratando de lastimarte?» «No sé qué creer, Claudia, pero necesito respuestas». Claudia se sentó en el sofá frente a mí, inclinándose hacia adelante con una expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente fabricada. «Teresa, estoy muy preocupada por ti. Durante los últimos meses he notado algunos cambios en tu comportamiento que me han alarmado». «¿Qué tipo de cambios?» «Paranoia, confusión sobre eventos recientes, dificultad para recordar conversaciones que hemos tenido. Y ahora estás creyendo fantasías elaboradas que tu nieta de 8 años está inventando». Era una técnica de manipulación clásica, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Pero ahora que podía pensar claramente, podía ver exactamente lo que estaba haciendo. «Claudia, mis medicamentos de presión arterial, ¿sabes por qué faltan píldoras de mi prescripción?» «No sabía que faltaran píldoras. ¿Estás segura de que las contaste correctamente?» «Estoy completamente segura. Teresa, esto es exactamente el tipo de confusión de la que estoy hablando.
Es posible que hayas tomado más píldoras de las que recuerdas, o que las hayas contado incorrectamente debido a la confusión que has estado experimentando. ¿Confusión causada por qué, exactamente? Bueno, los doctores dijeron que podría ser una reacción a medicamentos o estrés relacionado con el duelo. Pero Teresa, también existe la posibilidad de que estés experimentando las primeras etapas de demencia. La palabra demencia colgó en el aire como una bomba. Era la carta que había estado guardando, la explicación que justificaría cualquier acusación loca que yo pudiera hacer. ¿Demencia? Teresa, sé que es difícil de escuchar, pero los síntomas que has estado experimentando, confusión, pérdida de memoria, paranoia, dificultad para manejar asuntos financieros, todos son consistentes con las primeras etapas de demencia. Los doctores no encontraron evidencia de demencia en ninguna de mis pruebas. Los doctores no siempre pueden detectar demencia en las etapas tempranas, especialmente si la persona está tratando de ocultar sus síntomas. Era diabólicamente inteligente. Había creado una narrativa que explicaría cualquier acusación que yo pudiera hacer contra ella como el producto de una mente deteriorante. Claudia, ¿por qué has estado tan interesada en mi testamento últimamente? Porque me preocupo por tu futuro y el futuro de Sofía. Si estás desarrollando demencia, es importante que tengas todos tus asuntos legales en orden antes de que la condición progrese. ¿Y por qué crees que necesito mudarme contigo? Porque ya no es seguro para ti vivir sola. Los síntomas que has estado experimentando podrían ponerte en peligro. ¿Qué pasa si te olvidas de apagar la estufa? ¿Qué pasa si te confundes y tomas demasiados medicamentos? Cada respuesta que daba sonaba razonable en la superficie, pero yo podía ver el patrón manipulativo detrás de todas ellas. Claudia, quiero que llames a Eduardo y le pidas que venga aquí ahora mismo. ¿Por qué? Porque quiero discutir estas acusaciones con él presente. Teresa, no creo que sea una buena idea alterar a Eduardo con estas fantasías. Él ya está preocupado por tu salud. Llámalo ahora, o lo llamaré yo misma. Claudia me miró durante un largo momento, claramente calculando sus opciones. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de Eduardo. «Hola, cariño», dijo cuando Eduardo contestó. «¿Podrías venir a casa de tu madre? Está teniendo algunos problemas emocionales y creo que necesita hablar contigo». 20 minutos después, Eduardo llegó con una expresión de preocupación genuina. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, sentándose junto a mí en el sofá. «Eduardo, necesito contarte algo que Sofía me dijo anoche, y necesito que me escuches con una mente abierta». «Por supuesto». Sofía me dijo que Claudia ha estado planeando envenenarme y que iba a matarme en Nochebuena. Eduardo se quedó inmóvil, mirando entre Claudia y yo con una expresión de completa incredulidad. «Mamá, ¿qué?» Sé que suena increíble, pero Eduardo, he estado enferma durante meses con síntomas que los doctores no pueden explicar. Y faltan píldoras de mis medicamentos. Y Claudia ha estado presionándome constantemente sobre mi testamento y sobre mudarme con ustedes. Teresa, intervino Claudia, su voz llena de paciencia forzada. Le estaba explicando a Eduardo antes de que llegara que estoy preocupada de que puedas estar desarrollando demencia. ¿Demencia? Eduardo me miró con alarma. ¿Los doctores dijeron algo sobre demencia? No, respondí firmemente. Los doctores dijeron que estoy físicamente sana. Claudia está sugiriendo demencia para explicar por qué podría estar acusándola de envenenamiento. Mamá, dijo Eduardo suavemente, estas son acusaciones muy serias. ¿Tienes alguna evidencia real de que Claudia te haya estado envenenando? Las píldoras faltantes, los síntomas que comenzaron justo después de que comenzó a traerme comida regularmente. Y lo que Sofía me dijo. Mamá, Sofía es una niña de 8 años. ¿No es posible que haya malinterpretado algo que escuchó? Eduardo, dijo Claudia, su voz ahora llena de dolor artificial. Sé que esto es difícil de escuchar sobre tu madre, pero he estado preocupada por estos síntomas de confusión durante semanas. ¿Qué tipo de síntomas?, preguntó Eduardo. Olvidos, repetir las mismas preguntas múltiples veces, confusión sobre fechas y eventos. Y ahora, estas acusaciones paranoides contra mí. Eduardo, dije, tratando de mantener mi voz calmada, pregúntale a Claudia por qué ha estado tan interesada en que cambie mi testamento.
Claudia, ¿es eso cierto? He sugerido que tu madre actualice su planificación financiera porque su situación ha cambiado significativamente con la herencia de Carmen, y porque si está desarrollando demencia, es importante que sus asuntos estén en orden antes de que pierda la capacidad de tomar decisiones legales. Eduardo se frotó la frente, claramente abrumado por la situación. Mamá, ¿has considerado la posibilidad de que Claudia tenga razón? ¿Que tal vez estés confundida sobre algunas cosas? No estoy confundida, Eduardo. Estoy más clara mentalmente hoy de lo que he estado en meses. Pero ¿no es posible que Sofía haya malinterpretado una conversación? ¿O que tal vez inventó esta historia porque estaba molesta por algo? Era doloroso ver a mi propio hijo dudar de mí, pero entendía por qué. Claudia había construido su narrativa cuidadosamente durante meses, preparando exactamente este escenario. Eduardo, dijo Claudia, tal vez deberíamos considerar llevar a tu madre para una evaluación neurológica completa, para su propia tranquilidad y la nuestra. Esa es una buena idea, acordó Eduardo. Mamá, ¿estarías dispuesta a ver a un especialista? Solo para descartar cualquier problema médico. Veré a cualquier especialista que quieras, respondí. Pero también quiero que hagas algo por mí. ¿Qué? Quiero que hables con Sofía sin Claudia presente. Pregúntale exactamente qué escuchó y cuándo lo escuchó. Claudia se tensó inmediatamente. No creo que sea apropiado interrogar a una niña de 8 años sobre fantasías que claramente está inventando. Si son fantasías, dije, entonces no debería haber problema con que Eduardo hable con ella. Eduardo, dijo Claudia, su voz volviéndose más firme, tu hija está claramente influenciada por la confusión de tu madre. No quiero que Sofía se sienta como si estuviera en problemas por algo que no entiende. Claudia, dijo Eduardo lentamente, ¿por qué te opondrías a que hable con Sofía? Si realmente no hay nada de qué preocuparse, ¿cuál sería el daño? Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, vi un destello de pánico real en los ojos de Claudia. Por supuesto que puedes hablar con Sofía, dijo rápidamente. Solo estoy preocupada de que estés siendo arrastrada a este conflicto innecesariamente. Hablaré con ella esta tarde, decidió Eduardo. Y también voy a programar esa cita con el neurólogo para ti, mamá. Perfecto, respondí. Pero Eduardo, quiero que sepas que no voy a comer nada que Claudia prepare hasta que tengamos respuestas. Mamá, eso es un poco extremo. Eduardo, lo interrumpí. Si estoy equivocada sobre todo esto, entonces me disculparé profusamente con Claudia. Pero si estoy en lo correcto, entonces mi vida podría depender de no comer su comida. Claudia se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí y escuchar más de estas acusaciones paranoicas. Eduardo, llámame cuando hayas hablado con Sofía y cuando hayas programado la cita médica para tu madre. Salió de mi casa con pasos rápidos y furiosos, dejando atrás la bandeja de desayuno que había traído esa mañana. Eduardo se quedó conmigo durante varias horas más, haciendo preguntas sobre mis síntomas, sobre mi salud general y sobre mis preocupaciones específicas sobre Claudia. Podía ver que estaba luchando entre su lealtad hacia su esposa y su preocupación por mí. Mamá, me dijo antes de irse, sé que esto es difícil, pero necesito que consideres la posibilidad de que puedas estar equivocada sobre Claudia. Eduardo, solo te pido que mantengas una mente abierta hasta que hayas hablado con Sofía. Lo haré, pero mamá, también necesito que mantengas una mente abierta sobre la posibilidad de que necesites ayuda médica. Después de que Eduardo se fuera, me quedé sentada en mi sala de estar, procesando todo lo que había ocurrido. Claudia había manejado la confrontación exactamente como había esperado que lo haría, desviando, manipulando y creando dudas sobre mi cordura. Pero había cometido un error crucial. Había mostrado demasiada resistencia a que Eduardo hablara con Sofía. Si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué estaría tan preocupada por esa conversación? Esa noche, Eduardo me llamó. Su voz sonaba tensa y confundida. Mamá, dijo, hablé con Sofía. ¿Y qué te dijo? Me dijo exactamente lo mismo que te dijo a ti, con detalles específicos que una niña de 8 años no podría inventar. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo qué tipo de detalles? Como que Claudia había estado moliendo píldoras y poniéndolas en tu comida durante meses. Como que había estado hablando por teléfono con alguien sobre hacer que tu muerte pareciera natural en Nochebuena. Y mamá,
Sofía me dijo que Claudia la amenazó anoche después de que te contara el secreto. ¿Si la amenazó cómo? Le dijo que si alguna vez le contaba a alguien más sobre las conversaciones que había escuchado, algo terrible le pasaría a su abuela. Le dijo que era culpa de Sofía si algo malo me pasaba a ti. El horror de lo que Eduardo me estaba contando era abrumador. Claudia no solo había estado planeando matarme, había estado manipulando y amenazando a una niña de 8 años para mantener el secreto. Eduardo, dije, mi voz temblando, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, mamá. Honestamente, no sé qué hacer. Pero yo sabía que esta conversación había cambiado todo. Eduardo finalmente había escuchado la verdad de su propia hija, y ahora tendría que decidir si estaba dispuesto a protegernos a Sofía y a mí, o si seguiría defendiendo a la mujer que había estado planeando matarme durante meses. La decisión que tomara Eduardo en las próximas horas determinaría no solo mi supervivencia, sino el futuro de toda nuestra familia. Al día siguiente de mi conversación con Eduardo sobre lo que Sofía le había revelado, desperté con una determinación férrea. Si iba a acusar a Claudia de intento de asesinato, necesitaba evidencia física que respaldara las palabras valientes de mi nieta. Ya no podía depender solo del testimonio de una niña de 8 años, sin importar cuán preciso fuera, para convencer a las autoridades o incluso a mi propio hijo de la verdad. Era temprano por la mañana cuando comencé mi investigación sistemática, empezando por mi propia cocina. Si Claudia había estado envenenándome durante meses, tenía que haber dejado algún rastro de su actividad criminal. Comencé revisando meticulosamente cada superficie, cada gabinete, cada rincón donde pudiera haber escondido evidencia. Mis manos temblaron ligeramente cuando abrí el gabinete donde guardaba mis medicamentos, recordando las píldoras faltantes que había descubierto días atrás. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto anteriormente. Un pequeño residuo blanco en polvo en la parte posterior del gabinete, apenas visible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Lo toqué cuidadosamente con mi dedo y lo probé con la punta de mi lengua. El sabor era inconfundiblemente amargo, similar a mis medicamentos para la presión arterial, pero más concentrado. Usando una pequeña cuchara, recolecté el residuo en un sobre de papel que marqué con la fecha y la ubicación donde lo había encontrado. Si este polvo era realmente medicamento molido, un laboratorio podría identificarlo definitivamente. Continué mi búsqueda por la cocina, prestando atención especial a las áreas donde Claudia había estado trabajando durante sus sesiones de cocina de los últimos meses. En el fondo del cajón de los utensilios encontré algo que me hizo jadear audiblemente, un pequeño molcajete de cerámica que no reconocía como mío. El molcajete estaba limpio, pero cuando pasé mi dedo por el interior, pude sentir los residuos granulosos que habían quedado incrustados en la superficie porosa. Era exactamente el tipo de herramienta que alguien usaría para moler píldoras hasta convertirlas en polvo fino. ¿De dónde salió esto?, murmuré para mí misma, examinando el objeto cuidadosamente. Había vivido en esta casa durante más de 20 años y conocía cada utensilio en mi cocina. Este molcajete definitivamente no había estado aquí antes de que comenzaran las visitas culinarias frecuentes de Claudia. Envolvé el molcajete en una toalla limpia y lo guardé junto con la muestra de polvo. Si había residuos de medicamentos en este utensilio, sería evidencia irrefutable de que alguien había estado moliendo medicamentos en mi cocina. Pero sabía que necesitaba más que objetos físicos. Necesitaba documentación, registros, algo que estableciera un patrón de comportamiento sospechoso de parte de Claudia. Fui a mi estudio y comencé a revisar mis registros médicos de los últimos 6 meses. Había mantenido un diario de salud informal desde que comenzaron mis síntomas, anotando fechas, síntomas específicos y cualquier evento significativo que pudiera estar relacionado. Mientras revisaba las entradas, comenzó a emerger un patrón escalofriante. Cada vez que mis síntomas empeoraban significativamente, correspondía exactamente con los días cuando Claudia había traído comida casera o había insistido en quedarse para preparar una comida especial. 15 de agosto. Claudia trajo lasaña casera. Severos mareos esa noche. 3 de septiembre. Claudia cocinó cena familiar. Náuseas extremas al día siguiente.
22 de septiembre. Claudia preparó sopa de pollo especial. Dolores de cabeza intensos durante 3 días. La correlación era demasiado consistente para ser coincidencia. Pero más importante aún, pude ver cómo los síntomas habían progresado gradualmente de menores a más severos, sugiriendo que Claudia había estado aumentando sistemáticamente la dosis de veneno a lo largo del tiempo. También noté algo más en mis registros. Cada episodio severo de síntomas había sido seguido por visitas preocupadas de Claudia, durante las cuales había presionado más agresivamente sobre temas relacionados con mi testamento, mi capacidad de vivir independientemente y la necesidad de planificación para el futuro. Era una estrategia diabólicamente inteligente. Envenenarme lo suficiente para crear síntomas alarmantes, luego usar esos síntomas como justificación para sugerir que necesitaba más apoyo y supervisión, lo que le habría dado mayor acceso y control sobre mis asuntos financieros. Decidí que también necesitaba documentar cualquier evidencia de las amenazas hacia Sofía. Si Claudia había estado intimidando a mi nieta para mantener el secreto, podría haber dejado rastros de esa actividad también. Era alrededor del mediodía cuando Eduardo llamó. «Mamá», dijo, su voz sonando tensa y cansada. «Necesito contarte algo más sobre mi conversación con Sofía». «¿Qué?». Le pregunté sobre las conversaciones específicas que había escuchado entre Claudia y esta persona misteriosa por teléfono. «¿Y qué te dijo?». Sofía me dijo que las conversaciones siempre ocurrían tarde por la noche, después de que se suponía que estuviera dormida. Pero tiene problemas para dormir últimamente, así que a menudo escucha cosas desde su habitación. ¿Qué tipo de cosas escuchó? Dijo que escuchó a Claudia hablando sobre acelerar el cronograma porque tú estabas resistiendo demasiado los cambios que ella quería hacer. Y mamá, Sofía dijo que escuchó fechas específicas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué fechas? Claudia había estado discutiendo originalmente hacer algo durante Acción de Gracias, pero luego cambió el plan a Nochebuena porque sería más creíble si parecía que habías muerto durante una celebración familiar estresante. El nivel de premeditación que Eduardo estaba describiendo era aterrador. Claudia no había estado improvisando. Había estado siguiendo un plan cuidadosamente trazado con fechas objetivo específicas. Eduardo, ¿quién crees que era la persona con quien estaba hablando por teléfono? No lo sé, mamá. Sofía nunca pudo escuchar el otro lado de las conversaciones, pero dijo que Claudia a menudo mencionaba dinero, específicamente sobre necesitar dinero rápidamente. ¿Dinero para qué? Eso no está claro. Pero mamá, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Anoche, después de nuestra conversación, traté de hablar con Claudia sobre todo esto. Le dije que había hablado con Sofía y que necesitaba explicaciones. ¿Qué dijo ella? Al principio negó todo, igual que ayer contigo. Pero cuando insistí, cuando le dije que Sofía había dado detalles muy específicos que no podía haber inventado, ella cambió. ¿Cambió cómo? Se volvió fría, calculadora. Me dijo que si yo hacía algo estúpido como creer las fantasías de una niña confundida sobre ella, podría hacer las cosas muy difíciles para toda la familia. ¿Te amenazó? No directamente, pero la implicación estaba clara. Y mamá, cuando le pregunté directamente si había estado envenenándote, en lugar de negar, me preguntó qué haría yo si tuviera que elegir entre mi esposa y mi madre. El horror de lo que Eduardo me estaba contando era abrumador. Claudia no solo había planeado mi asesinato, había estado preparando para manipular a Eduardo emocionalmente incluso después de mi muerte. Eduardo, ¿dónde está Claudia ahora? Se fue temprano esta mañana. Dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre el futuro de nuestra familia. Llevó una maleta. ¿Y Sofía? Está conmigo. No la voy a dejar sola con Claudia hasta que entendamos completamente qué está pasando. Eduardo, escúchame muy cuidadosamente. Creo que tengo evidencia física de que Claudia ha estado envenenándome. Necesito que vengas aquí ahora mismo y veas lo que encontré. Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba a Eduardo, continué mi búsqueda por evidencia. Revisé mi computadora para ver si Claudia había dejado algún rastro digital de sus actividades. No encontré nada obviamente incriminatorio, pero sí noté que alguien había estado usando mi computadora para buscar información sobre síntomas de demencia e intoxicación por medicamentos.
Las búsquedas habían sido realizadas durante días, cuando yo no había estado en casa, pero cuando Claudia había tenido acceso a mi casa para sus verificaciones de bienestar. También encontré búsquedas sobre el valor de propiedades en el distrito histórico, específicamente sobre la casa de Carmen, y sobre procesos legales para declarar a alguien mentalmente incompetente. Cuando Eduardo llegó con Sofía, les mostré todo lo que había encontrado: el residuo de polvo, el molcajete misterioso, mi diario de salud que documentaba el patrón de síntomas y el historial de búsquedas en mi computadora. «Dios mío, mamá», murmuró Eduardo mientras examinaba la evidencia. «¿Realmente crees que Claudia ha estado haciendo esto durante meses?» «Eduardo, mira los datos, mira el patrón. No hay otra explicación que tenga sentido». Sofía se había acercado silenciosamente y estaba observando todo con sus ojos grandes y serios. «Abuelo Teresa», dijo suavemente, «¿ya no tengo que guardar el secreto?» «No, mi amor», le respondí, arrodillándome para estar a su altura. «Ya no tienes que guardar ningún secreto. Fuiste muy valiente al contarme la verdad». «¿Mami va a ir a la cárcel?», preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas. Eduardo y yo intercambiamos miradas. Era una pregunta imposible de responder para una niña de 8 años. «Sofía», dijo Eduardo gentilmente, «mamá hizo cosas muy malas y va a tener que enfrentar las consecuencias de esas acciones. Pero tú no hiciste nada malo. De hecho, ayudaste a salvar la vida de la abuela». «¿Pero por qué mami quería lastimar a abuela Teresa? Yo pensé que ella la quería». Era la pregunta más dolorosa de todas, porque no había una respuesta que tuviera sentido para un niño. «A veces», dije cuidadosamente, «los adultos toman decisiones muy malas por razones que incluso otros adultos no pueden entender. Pero lo importante es que tú hiciste lo correcto al contarme lo que escuchaste». Eduardo había estado examinando el molcajete más cuidadosamente. «Mamá, ¿estás segura de que esto no es tuyo?» «Completamente segura. Nunca había visto ese molcajete antes en mi vida». «Entonces significa que Claudia lo trajo aquí específicamente para moler medicamentos». «Esa es la única explicación lógica». Eduardo se quedó silencioso durante un largo momento, claramente luchando con las implicaciones de todo lo que habíamos descubierto. «Mamá», dijo finalmente, «necesitamos llamar a la policía». «¿Estás seguro, Eduardo? Una vez que hagamos esa llamada, no hay vuelta atrás». «Mamá, mi esposa intentó matarte y amenazó a mi hija. No hay otra opción». Fue Eduardo quien marcó el 911, su voz firme pero temblorosa mientras explicaba la situación al operador. Dentro de 30 minutos, 2 detectives habían llegado a mi casa para tomar nuestras declaraciones y recoger la evidencia física que habíamos encontrado. La detective Martínez, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y una manera gentil de hablar, fue particularmente cuidadosa al entrevistar a Sofía. «Sofía», le dijo, «¿puedes contarme exactamente qué escuchaste a tu mamá decir por teléfono?» Con una valentía que me partió el corazón, Sofía repitió todo lo que había escuchado, incluyendo detalles específicos sobre fechas, métodos y las amenazas que había recibido por contar la verdad. «¿Y tu mamá te dijo que no le contaras a nadie sobre estas conversaciones?», preguntó la detective Martínez. «Sí», asintió Sofía. «Me dijo que si le contaba a alguien, algo terrible le pasaría a abuela Teresa y que sería mi culpa». La detective Martínez me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión genuina. «Señora Mendoza», me dijo, «basándome en lo que hemos escuchado hoy y la evidencia física que han recopilado, vamos a proceder con una investigación criminal completa. También vamos a emitir una orden de búsqueda para su nuera». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que vamos a arrestar a Claudia por intento de asesinato y que van a analizar toda la evidencia que encontraron para construir un caso sólido contra ella». Mientras la policía se llevaba la evidencia y completaba sus entrevistas, me senté en mi sala de estar con Eduardo y Sofía, procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Mi nuera, la madre de mi nieta, la mujer en quien había confiado durante 9 años, había estado planeando matarme durante meses. Solo la valentía de una niña de 8 años había impedido que ejecutara exitosamente su plan homicida. Pero ¿cuáles habían sido exactamente las motivaciones de Claudia?
¿Era solo codicia por la propiedad de Carmen? ¿O había algo más oscuro y más complejo detrás de su determinación de verme muerta? Las respuestas a esas preguntas determinarían no solo el resultado legal del caso, sino también cómo nuestra familia podría comenzar a sanar de la traición más impensable que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. 3 días después de que la policía emitiera la orden de búsqueda contra Claudia, la detective Martínez me llamó con noticias que me llenaron tanto de alivio como de terror renovado. «Señora Mendoza», me dijo por teléfono, «encontramos a Claudia. Está en custodia y será trasladada de vuelta aquí para ser interrogada. Pero también necesito informarle algo importante que descubrimos durante nuestra investigación». «¿Qué descubrieron?» «Los análisis de laboratorio confirmaron nuestras sospechas. El residuo que encontró en su cocina era una mezcla de varios medicamentos, sus píldoras para la presión arterial, aspirina en altas dosis y algo más preocupante, digoxina». «¿Qué es digoxina?» «Es un medicamento cardíaco muy potente que, en dosis altas, puede causar paros cardíacos fatales. No está en ninguna de sus prescripciones actuales, lo que significa que Claudia lo obtuvo de otra fuente específicamente para envenenarla». El horror de lo que la detective me estaba diciendo era abrumador. Claudia no solo había estado usando mis propios medicamentos contra mí, había obtenido drogas adicionales diseñadas específicamente para matar. ¿Cómo consiguió digoxina? Estamos investigando eso, pero señora Mendoza, hay algo más. Encontramos evidencia en la casa donde se estaba escondiendo que sugiere que su caso no era aislado. ¿Qué quiere decir? Encontramos documentos y correspondencia que indican que Claudia podría haber estado involucrada en al menos 2 muertes sospechosas anteriores. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Otras muertes? Una tía anciana que murió hace 3 años, dejándole una herencia significativa a Claudia. Y la madre del primer esposo de Claudia, quien murió en circunstancias sospechosas hace 5 años. Ambas muertes fueron clasificadas como naturales en su momento, pero ahora estamos reabriendo esas investigaciones. Me dejé caer en la silla más cercana, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Claudia no era solo una mujer desesperada que había tomado una decisión terrible. Era una asesina serial que había estado matando miembros de la familia durante años. «Detective Martínez», logré decir, «¿esto significa que Eduardo y Sofía también podrían haber estado en peligro? Estamos investigando esa posibilidad, pero señora Mendoza, necesito que venga a la estación esta tarde. Claudia ha aceptado hablar, pero solo si usted está presente». «¿Ella quiere verme?» «Aparentemente sí, y francamente su presencia podría ayudarnos a obtener una confesión completa». 2 horas después, me encontré sentada en una sala de interrogatorios estéril, mirando a través de un cristal unidireccional hacia la mujer que había estado planeando matarme durante meses. Claudia parecía haber envejecido años en los pocos días que había estado fugitiva. Su cabello perfectamente peinado estaba desarreglado. Su maquillaje había desaparecido completamente, y sus ojos tenían una calidad desesperada que nunca había visto antes. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó la detective Martínez. «No tiene que hablar con ella si no se siente cómoda». «Necesito escuchar lo que tiene que decir», respondí. «Necesito entender por qué». La detective me llevó a la sala de interrogatorios donde Claudia estaba sentada con esposas, flanqueada por su abogado de oficio. Cuando entré a la habitación, Claudia levantó la vista hacia mí con una expresión que mezclaba arrepentimiento y algo que parecía ser alivio. «Teresa», dijo suavemente, «gracias por venir». Me senté en la silla frente a ella, estudiando el rostro de esta mujer que había conocido durante 9 años, pero que ahora me daba cuenta de que nunca había conocido realmente. «Claudia», dije, manteniendo mi voz estable, «necesito que me expliques por qué. ¿Por qué intentaste matarme? ¿Por qué amenazaste a Sofía? ¿Por qué destruiste nuestra familia?» Claudia bajó la mirada hacia sus manos esposadas, respirando profundamente antes de hablar. «Teresa, antes de que diga algo, necesito que entiendas que nunca quise que llegara tan lejos». «¿Qué quieres decir con tan lejos?» «Al principio, solo estaba tratando de hacerte sentir mal lo suficiente como para que quisieras mudarte con nosotros. Pensé que si tenías problemas de salud menores, podrías estar más dispuesta a dejar que Eduardo y yo manejáramos tus asuntos financieros. ¿Pero eso cambió?
Cuando heredaste la casa de Carmen, todo cambió. De repente, no se trataba solo de asegurar que Sofía tuviera estabilidad financiera en el futuro. Se trataba de... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. ¿Se trataba de qué, Claudia? Se trataba de sobrevivir. ¿Sobrevivir? ¿De qué estás hablando? Claudia miró hacia su abogado, quien asintió, aparentemente dándole permiso para continuar. Teresa, Eduardo no sabe esto, pero estamos en problemas financieros serios. Perdí mucho dinero en inversiones malas y tengo deudas de juego que no puedo pagar. ¿Deudas de juego? Aproximadamente $300,000, con prestamistas que no son exactamente comprensivos sobre los plazos de pago. Comenzaba a entender. ¿Así que necesitabas dinero rápidamente? Necesitaba dinero inmediatamente, o mi familia iba a estar en peligro real. Cuando heredaste la propiedad de Carmen, vi una oportunidad de resolver todos nuestros problemas. ¿Matándome? Al principio no. Al principio solo quería que me dieras poder legal sobre tus finanzas. Pensé que podría usar la casa de Carmen como garantía para un préstamo rápido, resolver mis deudas y después encontrar una manera de pagar el préstamo antes de que te dieras cuenta. Pero yo no cooperé. Te negaste a firmar cualquier documento que me diera acceso a tus finanzas, y mientras más presionaba, más sospechosa te volvías. Entonces decidiste acelerar el proceso. Claudia cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Los prestamistas estaban perdiendo la paciencia. Me dijeron que tenía hasta fin de año para pagar, o enfrentaría consecuencias que no quería imaginar. ¿Y decidiste que mi muerte era la solución? Pensé que si parecía natural, si parecía que habías muerto de problemas cardíacos relacionados con tu edad, Eduardo heredaría todo inmediatamente. Podríamos vender la casa de Carmen discretamente, pagar mis deudas, y nadie tendría que saber nunca lo que había pasado. ¿Pero qué hay de Eduardo y Sofía? ¿Cómo podrías vivir con ellos sabiendo lo que habías hecho? Pensé que podría vivir con la culpa si significaba mantener a mi familia a salvo. La detective Martínez se inclinó hacia adelante. Claudia, necesitamos hablar sobre la digoxina. ¿Cómo la obtuviste? Claudia vaciló por un momento antes de responder. La conseguí de mi trabajo anterior en el hospital. Guardé algunas muestras cuando dejé ese empleo hace 2 años. ¿Y las otras muertes? ¿La tía de Eduardo? ¿La madre de tu primer esposo? La expresión de Claudia cambió, volviéndose más cautelosa. No sé de qué estás hablando. Claudia, intervine. Encontraron evidencia en tu casa, documentos, correspondencia. ¿Realmente has estado matando miembros de la familia durante años? No, dijo rápidamente. Esas muertes fueron naturales. Yo no tuve nada que ver con ellas. Pero algo en sus ojos me decía que estaba mintiendo. La detective Martínez claramente pensaba lo mismo. Claudia, dijo la detective, vamos a investigar esas muertes completamente. Si estuviste involucrada, lo descubriremos. Tu mejor oportunidad de recibir consideración judicial es ser completamente honesta ahora. Claudia se quedó silenciosa durante un largo momento, su abogado susurrándole algo al oído. Quiero hacer un trato, dijo finalmente. ¿Qué tipo de trato? Confesaré completamente sobre el intento de asesinato de Teresa, pero necesito protección para mi familia. Si había otras personas involucradas en presionarme para conseguir ese dinero, personas peligrosas, necesito saber que Eduardo y Sofía estarán seguros. ¿Qué personas, Claudia? Pregunté. ¿Quién más está involucrado en esto? Los prestamistas con quienes estoy endeudada no son operadores legítimos, Teresa. Son parte de una organización que no duda en lastimar familias enteras para cobrar deudas. La detective Martínez se tensó. ¿Estás diciendo que hay amenazas activas contra la familia Mendoza? Estoy diciendo que si no puedo pagar lo que debo y si no pueden cobrarle a Teresa porque está muerta, van a venir por Eduardo y Sofía. El horror de lo que Claudia estaba revelando era abrumador. No solo había intentado matarme para resolver sus problemas financieros, había potencialmente puesto a toda nuestra familia en peligro con criminales peligrosos. Claudia, dije, mi voz temblando de furia, ¿cómo pudiste poner a Sofía en peligro de esa manera? ¿Cómo pudiste involucrar a tu propia hija en esto? No quería involucrarla, gritó, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Solo quería protegerla.
Pero cuando comenzó a escuchar mis conversaciones telefónicas, cuando comenzó a hacer preguntas, tuve que asegurarme de que mantuviera el secreto. ¿Así que la amenazaste? Le dije que si contaba lo que había escuchado, algo terrible te pasaría a ti. Pensé que eso la mantendría callada hasta que pudiera resolver todo. Pero no contaste con su valentía, observé. No contaste con que una niña de 8 años elegiría protegerme a pesar de tus amenazas. No, admitió Claudia, no conté con eso. La detective Martínez había estado tomando notas durante toda la conversación. Claudia, necesitamos nombres. Necesitamos información sobre estas organizaciones criminales. Si realmente hay amenazas contra la familia, necesitamos saberlo ahora. Claudia miró hacia mí con una expresión de súplica desesperada. Teresa, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero por favor, ayúdanos a proteger a Eduardo y Sofía. ¿Cómo? Coopera con las autoridades. Ayúdalos a rastrear a estas personas. Y por favor, perdóname algún día. Claudia, dije, poniéndome de pie para irme. Voy a hacer todo lo que pueda para proteger a Eduardo y Sofía, pero no porque me lo pidas tú, porque ellos son inocentes en todo esto. ¿Y el perdón? La miré durante un largo momento. Esta mujer que había estado tan cerca de destruir completamente a nuestra familia. El perdón, dije finalmente, es algo que tendrás que ganarte durante el resto de tu vida en prisión. E incluso entonces, no hay garantías. Mientras salía de la sala de interrogatorios, sabía que aunque habíamos resuelto el misterio inmediato de quién había estado tratando de matarme y por qué, nuestra pesadilla familiar estaba lejos de terminar. ¿Cómo íbamos a proteger a Eduardo y Sofía de las amenazas criminales que las acciones de Claudia habían atraído a nuestras vidas? ¿Y cómo íbamos a sanar como familia después de descubrir que la persona en quien más confiábamos había sido capaz de traición tan profunda y peligrosa? Las respuestas a esas preguntas determinarían no solo nuestro futuro inmediato, sino si nuestra familia podría alguna vez encontrar paz después de la tormenta devastadora que Claudia había desatado sobre nuestras vidas. 6 meses después del arresto de Claudia, me encontré sentada en una sala de tribunal federal, escuchando al juez pronunciar una sentencia que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. La investigación había revelado una red criminal más extensa de lo que cualquiera había imaginado inicialmente, y Claudia había terminado siendo una pieza clave en el desmantelamiento de toda la organización. Claudia Morales, anunció el juez Harrison con voz solemne, ha sido declarada culpable de intento de asesinato en primer grado, extorsión, fraude financiero y conspiración para cometer asesinato. La sentencia de este tribunal es de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Eduardo, sentado a mi lado, tomó mi mano mientras las palabras del juez resonaban por la sala. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y tristeza profunda. Durante los últimos 6 meses había luchado no solo con la traición de su esposa, sino también con la culpa de no haber reconocido las señales de peligro que habían estado frente a él durante años. Sofía, ahora de 9 años, no estaba presente en el tribunal. Había estado en terapia intensiva desde que comenzó todo este proceso, trabajando con una psicóloga especializada en trauma infantil para procesar la experiencia de haber salvado a su abuela mientras era amenazada por su propia madre. La cooperación de Claudia con las autoridades había resultado en el arresto de 12 miembros de la organización criminal con la que se había involucrado. Los prestamistas que la habían presionado para conseguir dinero rápidamente ahora enfrentaban cargos federales por extorsión, lavado de dinero y múltiples cuentas de asesinato relacionadas con otras víctimas que no habían tenido la suerte que tuve yo. Señora Mendoza, me había dicho el agente especial del FBI Rodríguez durante una de nuestras reuniones informativas. La información que Claudia proporcionó nos permitió desmantelar una red que había estado operando durante más de una década. Su caso no fue aislado. Había docenas de familias que habían sido victimizadas de maneras similares. La investigación también había confirmado nuestras sospechas sobre las muertes anteriores conectadas a Claudia. Su tía había sido envenenada con una combinación de medicamentos similar a la que había usado conmigo,
y la madre de su primer esposo había muerto en circunstancias que ahora se reconocían como claramente sospechosas. Claudia había estado perfeccionando sus métodos durante años, me había explicado la detective Martínez. Cada muerte le había enseñado algo nuevo sobre cómo hacer que el envenenamiento pareciera natural, cómo evitar la detección y cómo manipular a las familias después de los hechos. Pero lo más perturbador de todo había sido descubrir que Claudia había estado documentando meticulosamente sus crímenes. En su casa de seguridad, los investigadores habían encontrado un diario detallado que describía no solo sus planes para matarme, sino también reflexiones sobre sus asesinatos anteriores y planes para futuras víctimas. 15 de agosto, había escrito en una entrada que aún me daba escalofríos. Teresa está respondiendo bien al tratamiento. Los síntomas están progresando según lo esperado. Necesito aumentar la dosis gradualmente para evitar sospechas. 3 de octubre. Teresa está resistiendo mis sugerencias sobre mudarse con nosotros. Tal vez necesito acelerar el cronograma. La presión de los prestamistas está aumentando. 20 de diciembre. Nochebuena será perfecta. Durante una celebración familiar, un ataque cardíaco parecerá completamente natural. Eduardo heredará inmediatamente y podré resolver mis problemas financieros antes de Año Nuevo. Leer esas entradas había sido como mirar directamente a la mente de un depredador calculando cada movimiento de su presa, pero también me había dado una comprensión más completa de cuán cerca había estado de morir y cuán extraordinaria había sido la valentía de Sofía al arriesgar la ira de su madre para salvar mi vida. Después de la sentencia, Eduardo y yo salimos del tribunal hacia un mundo que había cambiado irreversiblemente. La casa que había compartido con Claudia estaba en venta. Eduardo no podía soportar vivir allí después de saber que había sido el lugar donde se había planeado mi asesinato. «Mamá», me dijo mientras caminábamos hacia el estacionamiento, «¿crees que alguna vez podremos ser una familia normal otra vez?» «Eduardo», respondí, tomando su brazo, «creo que ya somos una familia normal, solo que ahora somos una familia que ha sobrevivido a algo extraordinario». Durante los meses que siguieron al juicio, Eduardo, Sofía y yo trabajamos juntos para reconstruir nuestras vidas. Eduardo se mudó temporalmente a mi casa mientras buscaba un nuevo lugar para él y Sofía, y durante ese tiempo desarrollamos una rutina que nos ayudó a todos a sanar. Sofía había mostrado una resistencia remarcable durante todo el proceso. Su terapeuta, la doctora Chen, me había explicado que los niños a menudo son más adaptables de lo que los adultos esperan, especialmente cuando tienen un sistema de apoyo sólido. Sofía entiende que hizo algo muy valiente, me había dicho la doctora Chen durante una de nuestras sesiones familiares. Pero también está procesando sentimientos complejos sobre su madre. Es importante que le demos tiempo y espacio para trabajar a través de esas emociones. Una tarde de julio, aproximadamente un año después de aquella Nochebuena terrible, Sofía y yo estábamos trabajando en el jardín cuando me hizo una pregunta que había estado esperando. «Abuela Teresa», dijo mientras plantábamos rosas nuevas donde solían estar las plantas que había cuidado Ricardo años atrás. «¿Piensas que mami alguna vez va a salir de la cárcel?» «Sí, mi amor», respondí honestamente. «En muchos años, cuando seas adulta, tu mamá saldrá de prisión». «¿Y qué va a pasar entonces?» «No lo sé, Sofía. Eso va a ser decisión tuya cuando seas mayor. Pero por ahora, lo importante es que estés segura y amada». «¿Crees que ella realmente me quería cuando estaba planeando lastimarte?» Era la pregunta más difícil de todas, porque la respuesta era complicada incluso para un adulto. «Creo que tu mamá te quería a su manera», dije cuidadosamente. «Pero a veces, cuando los adultos toman decisiones muy malas, su amor se confunde con otras emociones como el miedo y la desesperación. Eso no excusa lo que hizo, pero significa que sus sentimientos sobre ti eran separados de sus planes sobre mí. ¿Crees que hice lo correcto al contarte el secreto?» «Sofía», dije, arrodillándome para estar a su altura, «hiciste la cosa más valiente y correcta que cualquier persona podría hacer. Salvaste mi vida y probablemente salvaste las vidas de otras personas también». «¿Cómo salvé otras vidas?» «Porque cuando la policía arrestó a tu mamá, también arrestaron a las personas malas que la habían estado presionando para conseguir dinero.
Esas personas no van a lastimar a más familias ahora. Sofía asintió solemnemente, procesando esta información con la seriedad que había desarrollado durante el año pasado. Abuela Teresa, dijo finalmente, podemos plantar estas rosas en memoria de todas las personas que no tuvieron un nieto valiente para salvarlas. Mi corazón se llenó de orgullo y amor por esta niña extraordinaria que había encontrado una manera de transformar su trauma en compasión por otros. Esa es una idea hermosa, mi amor. Eduardo había estado observando nuestra conversación desde la ventana de la cocina y se acercó con lágrimas en los ojos. Sofía, dijo sentándose en la hierba junto a nosotras, estoy muy orgulloso de la persona que eres. Incluso cuando todo esto es culpa mía por no contarte el secreto antes. Sofía, dije firmemente, nada de esto es culpa tuya. Absolutamente nada. Tu mamá tomó decisiones de adulto que no tenían nada que ver contigo. Tu abuela tiene razón, agregó Eduardo. Y además, contaste el secreto exactamente cuando necesitabas contarlo. Si lo hubieras contado antes, tal vez no habríamos tenido suficiente evidencia para detener a tu mamá completamente. Esa noche, después de que Sofía se hubiera ido a dormir, Eduardo y yo nos sentamos en el porche trasero, observando las estrellas y reflexionando sobre el año extraordinario que habíamos vivido. Mamá, dijo Eduardo, hay algo que nunca te he dicho sobre todo esto. ¿Qué es? Durante años, Claudia había estado haciendo comentarios pequeños sobre ti. Nada obvio, pero pequeñas críticas sobre tu independencia, tu terquedad sobre asuntos financieros, tu resistencia a aceptar ayuda. ¿Y tú qué pensabas de esos comentarios? Al principio, pensé que estaba genuinamente preocupada por ti, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de plantar semillas de duda en mi mente sobre tu capacidad de cuidarte a ti misma. Eduardo, no te culpes por no haber visto las señales. Claudia era muy hábil en su manipulación. Pero soy tu hijo. Se suponía que debía protegerte. Eduardo, me protegiste cuando importaba. Cuando Sofía te contó la verdad, me creíste. Cuando viste la evidencia, actuaste. Eso es lo que un buen hijo hace. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Cómo seguimos adelante? Seguimos adelante viviendo, Eduardo. Seguimos adelante amándonos mutuamente, protegiendo a Sofía y recordando que la familia verdadera no se trata de sangre o matrimonio. Se trata de personas que eligen cuidarse mutuamente sin importar las circunstancias. 2 años después de la sentencia de Claudia, recibimos una carta de ella desde la prisión. Eduardo había decidido que era lo suficientemente maduro como para leer la correspondencia de su madre, aunque Sofía aún no estaba lista para ese paso. La carta era diferente de lo que había esperado. No había manipulación, no había excusas, no había intentos de minimizar lo que había hecho. Eduardo, había escrito, sé que no merezco tu perdón y no lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que cada día en prisión pienso en el daño que les causé a ti, a Sofía y a Teresa. He estado en terapia durante 2 años, tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de planear el asesinato de mi propia familia. No hay excusas para lo que hice. Mis problemas financieros, mi adicción al juego, mi desesperación, nada de eso justifica haber puesto en peligro a las personas que más debería haber protegido. Sofía salvó no solo la vida de Teresa, me salvó de convertirme en algo aún peor de lo que ya era. Si hubiera ejecutado exitosamente mi plan, habría tenido que vivir el resto de mi vida sabiendo que había asesinado a una mujer inocente que solo había mostrado bondad hacia mí. Cuida a nuestra hija, Eduardo. Asegúrate de que crezca sabiendo que el valor que mostró esa Nochebuena es la cosa más importante que cualquier persona puede tener. Con arrepentimiento eterno, Claudia. ¿Qué piensas de la carta?, le pregunté a Eduardo después de que la leyera. Creo que por primera vez en años, Claudia está siendo completamente honesta, respondió. Pero también creo que es demasiado tarde para que esa honestidad cambie algo. ¿Crees que Sofía querrá leer la carta algún día? Tal vez cuando sea mayor, pero por ahora creo que está mejor enfocándose en construir una vida nueva en lugar de procesando más dolor del pasado. Ahora, 3 años después de aquella Nochebuena que cambió nuestras vidas para siempre, hemos encontrado una nueva normalidad.
Eduardo compró una casa a solo 2 calles de la mía, lo suficientemente cerca para que Sofía pueda caminar hasta mi casa después de la escuela, pero lo suficientemente lejos para que él mantenga su independencia como padre soltero. Sofía, ahora de 11 años, se ha convertido en una niña extraordinaria que usa su experiencia para ayudar a otros. Participó en un programa anti-bullying en su escuela, hablando sobre la importancia de decir la verdad incluso cuando es difícil. También ayuda con un programa comunitario que apoya a niños cuyos padres están en prisión. Abuela Teresa, me dijo la semana pasada mientras horneábamos galletas para una venta de caridad de su escuela. ¿Crees que todo lo que pasó sucedió por una razón? ¿Qué tipo de razón, mi amor? Como, tal vez todo eso pasó para que yo pudiera ayudar a otros niños que están pasando por cosas difíciles. La sabiduría de esta niña de 11 años me dejó sin palabras. Había tomado la experiencia más traumática de su vida y la había transformado en una misión de ayudar a otros. Creo, dije, abrazándola, que las personas más fuertes son aquellas que encuentran maneras de convertir su dolor en propósito. ¿Como tú hiciste? ¿Qué quieres decir? Bueno, después de todo lo que pasó, podrías haber tenido miedo de confiar en la familia otra vez. Pero en lugar de eso, nos cuidaste a papá y a mí, y nos ayudaste a sanar. Tenía razón. En lugar de permitir que la traición de Claudia me amargara contra la familia, había elegido usar la experiencia para profundizar mi aprecio por las conexiones genuinas y para reconocer el valor del amor auténtico. Esta tarde, mientras escribo esta historia en mi diario, puedo escuchar a Sofía y Eduardo trabajando juntos en el jardín, plantando las semillas para el huerto de vegetales de este año. Sus risas flotan a través de la ventana abierta, mezclándose con el sonido de los pájaros y el susurro suave del viento a través de los árboles. No hay sonido más hermoso que la risa de una familia que ha sobrevivido lo impensable y ha encontrado la manera de prosperar a pesar de ello. Claudia intentó destruir nuestra familia con veneno y mentiras, pero lo que no entendió es que las familias verdaderas se fortalecen a través de las pruebas, no se debilitan. El amor genuino encuentra maneras de sobrevivir incluso a las traiciones más profundas. Y a veces, la voz más pequeña, la voz de una niña valiente susurrando la verdad en una noche de Navidad, es lo suficientemente fuerte para salvar no solo una vida, sino toda una familia. Esa es la lección más importante que Sofía me enseñó, que el valor no se trata del tamaño o la edad, se trata de elegir hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil del mundo. Y esa lección, más que cualquier herencia o propiedad, es el regalo más valioso que podría dejar a las generaciones futuras de nuestra familia.